ciclo, esta novena temporada de nuestro programa Tarde para Todos, adaptado a estas circunstancias, nos permite también este ciclo que hemos denominado protagonistas. La semana anterior fue con Julio Lagos, de Argentina, bueno, a fines del año pasado con el alcalde inclusive, y protagonistas porque elegimos siempre representantes malagueños, en muchos casos, o no, pero que podamos indagar un poco quizás en la parte más desconocida. Este señor es muy grande, vaya que novedad, y además siempre digo lo mismo, ¿no? Que tenemos la dicha de tenerlo como padrino de la caminata solidaria, Borja Vivas, aunque es un padrino virtual también. Borja, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buena. Con la caminata hemos tenido complicado el año pasado y yo creo que este año también vamos a tener que vivir del recuerdo más que de la realidad. La verdad es que sí, que cada año parece que vamos a mejorar y que el año siguiente, pero por ahora la cosa tiene mal color. Bueno, vamos optimistas, a ver si hay suerte. Y si no este año, pues bueno, el que viene, ¿qué vamos a hacer? Llegará. Bueno, a ver, naciste en qué barrio. Cuéntame un poquito de tu niñez, tu barrio, tu familia, tus padres, tus amigos en aquella época. Bueno, pues mi familia viene de Extremadura, son de Badajoz, pero es verdad que, bueno, mi padre es policía, ya está jubilado y ha pasado pues por varios destinos en España. Tuvo muchos años en Badajoz, obviamente, después se fue a Canarias, donde nació mi hermana, y después ya lo destinaron en Málaga y ahí nací yo. Y ya yo creo que cuando tocaron Málaga ya se quedaron aquí directamente y se quedaron enamorados de esta tierra. Yo he sido de la familia, somos 5, somos 3 hermanos, pues el pequeño soy yo en este caso, el único malagueño, pero ya te digo que todos los demás malagueños de adopción porque, bueno, aquí echaron sus raíces y desde luego no se plantearon nunca irse. Empezamos, bueno, yo nací más o menos en el barrio de la zona del Corte Inglés, se puede decir, y allí estuvimos más o menos en torno a unos 10 años hasta que al final nos mudamos al barrio de Carranque, a la zona de Carlos Saya, que es donde, bueno, pasa la mayoría de mis años y ahí es donde, bueno, tuve mis primeros comienzos con las pistas de atletismo de Carranque, que está muy cerquita allí en el barrio y donde, bueno, al final me marcó un poco mi camino profesional en estos primeros años de mi vida. Ya a medida que me fui haciendo más mayor, obviamente, bueno, yo ya me independicé, me casé con mi mujer, tengo 2 niñas actualmente y bueno, en un principio vivíamos en el barrio de Teatino y ahora en pleno confinamiento, más o menos sobre el mes de abril del año pasado, pues nos mudamos a una casa a la zona del Puerto de la Torre que me pilló, bueno, ¿quién me lo iba a decir? Todo el pleno confinamiento de mudanzas. Pero bueno, también una experiencia más. Estamos ahora mismo aquí, la verdad que muy feliz. Dentro de Málaga, obviamente. Dicen que el Puerto de la Torre es como un pueblito de Málaga, la verdad que aun estando muy cerca es cierto que se vive también muy tranquilo. Y bueno, por ahora pues este es mi destino. Bueno, para que yo creo que muchos de los amigos y amigas que estarán escuchando y viendo el programa Nuestro Tarde para Todos conocen a Borja, conocen el malagueño, que es deportista olímpico, que es uno de los mejores representantes del deporte malagueño, que tan malagueño como dice él y mil veces más. Y has mencionado a Carranque. Yo aquí me había apuntado un poco una agenda, una escaleta que después pocas veces en realidad miro, pero me había apuntado Carranque, porque forma parte de Carranque, las pistas de Carranque, el barrio de Carranque, la zona de Carranque, parte importante sobre todo de ese comienzo en el deporte, ¿no? Totalmente, yo creo que fue el detonante y el que marcó. Mi familia, bueno, nadie había practicado atletismo, el lanzamiento de peso era una cosa que, bueno, pues casi nadie conocía, ni yo mismo, pero sí que es verdad que a medida, bueno, desde el punto ese de que nos mudamos a este barrio, pues bueno, el tener unas instalaciones deportivas tan singulares como una pista de atletismo, un centro deportivo, ¿no? Que tiene muchísimos deportes, pero sobre todo una pista de atletismo, la única pista que había hasta hace poquitos años, donde ya se construyeron, bueno, más. Hoy en día Málaga tiene 2, 3 pistas de atletismo, que eso pocas ciudades lo tienen, pero sí que es cierto que, bueno, como te decía, era el epicentro del barrio de Carranque. Entonces, bueno, pues todos los vecinos y toda la gente joven, las actividades extraescolares, pues las hacíamos ahí. Yo digo antiguamente, ¿no? Soy relativamente joven, tengo 36 años, pero sí que es cierto que después ha habido un boom de instalaciones deportivas, campos de fútbol, canchas, pero al principio, bueno, era mucho más complicado y ya te digo, ahí empezamos, ese fue mi nexo de unión, ahí conocí a mis mejores amigos, los que hoy en día siguen siéndolo y fue, bueno, pues el epicentro de mi día a día. Era básicamente estudiar y por las tardes las actividades extraescolares pues se centraban en Carranque. Empecé como un chaval practicando ese deporte y bueno, ¿quién me iba a decir a mí que al final, después de tantísimos años, pues se convertiría en mi trabajo y que me daría tantísimas cosas como ha sido el atletismo, ¿no? Tantas vivencias, tantas experiencias, viajes, en fin, tantas cosas que puedo contar hoy en día, pues gracias a ese barrio.
A los 12, 13, 14 años, más o menos en la época de la cual estamos hablando, ¿ya tenías ese físico imponente o hay un momento donde pegas el estirón, como decían las abuelas? Sí, bueno, siempre he sido grande, pero es cierto que más o menos sobre esa edad, incluso a lo mejor un poquito más, 14 años más o menos, fue cuando realmente pegué ese estirón donde ya sí que me diferenciaba más del resto de amigos, ¿no? Y de compañeros. Y bueno, hasta el día de hoy, pues esos 2,03 de estatura y 130 kilos que Dios me ha dado y que yo también he trabajado. ¿Y por qué llega lo del lanzamiento de pesos? ¿Que hacías otro deporte antes o hubo otros deportes y después te Ujú. centraste en este? Pues sí, bueno, en realidad lo más normal con el cuerpo que tenía hubiera sido practicar baloncesto. De hecho, me ha encantado siempre jugar al baloncesto. Mi familia, mi padre, que también era bastante grande, mide 1,93, que bueno, que él sí que es verdad que para su generación pues bastante alto, y mi hermano también. Siempre ha practicado baloncesto, muy aficionado del Unicaja y en principio obviamente yo iba encaminado a eso, ¿no? Sí que es cierto que probé, bueno, llegué a ir incluso a la escuela de los guindos, pero no sé, supongo que también sería la lejanía en esto del deporte yo creo que influye mucho. Obviamente que te guste y que te lo pases bien. Yo creo que, o si lo hacen desde luego una equivocación, ningún niño debería empezar en un deporte pensando que va a ser una superestrella, ni mucho menos. Yo creo que es más importante pues eso, practicarlo, encontrarte bien y divertirte sobre todo. Y en este caso pues el baloncesto me divertía, pero probablemente pues no cuadraba porque estaba muy lejos las pistas de atletismo o lo que fuera. El atletismo empezó por casualidad, ya te digo, en el barrio pues casi todos los niños empezaban en la escuela de atletismo por cercanía y yo creo que lo que me unió, pues eso, el conseguir unos amigos que desde el primer momento congeniamos todos y al final iba a Carranque, pues no a entrenar, ibas como a pasártelo bien y es verdad que después, bueno, la competición pues llenaba y al final obviamente se convierte en lo vital, ¿no? Pero al principio era como nuestro núcleo de unión. Y ahí, bueno, rodeado de esos amigos, de ese ámbito de Carranque o en otra pista, no sé, ya seguramente los viajes en la etapa escolar y demás, pero hay un lanzamiento de tu especialidad, de tu rutina, un lanzamiento de peso que marca, epa, que ya te viene alguien a decir, a ver, ¿cómo te llamas tú? No sé qué. ¿Hay un antes y un después de ese día, de esa marca? Totalmente. Sí, 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 totalmente. Es decir, bueno, empezaba obviamente a practicarlo, como te he comentado, como una actividad extraescolar. Sí que es verdad que, bueno, siempre uno tiene el objetivo de ir a un campeonato de Andalucía, en estos casos, ¿no? Un campeonato por equipo, que es lo que hace que te una sobre todo a la gente. Pero bueno, ese antes y después sí que fue en un campeonato de España que yo participé, en el cual, bueno, pues si éramos 10 participantes, yo creo que quedé el octavo, ¿no? Me explico, que no es que fuera un buen resultado, pero sí que es cierto que allí la Federación Española de Atletismo en esos campeonatos pues tiene a ojeadores o a gente que, bueno, sin ver obviamente los resultados, pero sí que ellos ven más o menos pues la fisionomía de la gente, la envergadura. Y bueno, hacen unas concentraciones que le llaman aquí, que nosotros nos llevamos normalmente una semana después de ese campeonato, nos reunían una semana en un centro alto de alto rendimiento y ahí directamente, bueno, pues me invitaron a participar, ahí realmente donde te ven si tú vas bien o no, y eso fue lo que me enganchó. Ujú. Y esa primera etapa, pero después llega, bueno, se sucede, no sé cuánto tiempo exactamente, pero aproximadamente ese salto de ya que los ojeadores dicen, ¿cómo te llamas tú? ¿De dónde eres? Que ya empiezan a buscar información y demás. Y después hay un salto ya a las grandes ligas, a jugar en lo que sería no existe champion de lanzamiento de peso, pero paso Sí, sí, previo. sí existe. Bueno, Vale, 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 claro. Diamond, sí, sí, le llaman Diamond League, pero sí es como si fuera la Champions, ni más ni Ahí menos. va, ahí va. ¿Y cuándo Pues, llegas ahí y cómo? Pues mira, otro cambio importante ahí fue, bueno, cuando te he comentado antes en esa concentración que nos llaman, fue como un antes y un después para decir, bueno, es verdad que mis padres obviamente pues también les llama la atención, el niño, verdad que está practicando un deporte donde dicen que puede ser bueno, no sé, como que ya se hace un poquito más importante, pero el siguiente cambio mío en mi caso yo creo que es la edad de los 18 años, cuando ya uno pasa a la universidad, y Ujú. ahí es donde yo noté que ya te haces hombre, entre comillas, me explico, pasas del instituto donde, bueno, todo va rodado, todo va muy bien, a la universidad que ahí ya es donde se ve realmente que tú ya tienes autonomía, los exámenes son a final, tienes que ir a clase, empiezas a descubrir más mundo y ahí sí que fue un antes y un después. Yo tuve, bueno, pues ahí que planteármelo, hablar con mis padres y decirle, bueno, efectivamente esto es así. Yo ahora que soy más mayor y soy padre de niños también lo veo así, ¿no? Cuando el tren pasa por tu lado o te monta, o en este caso es muy difícil después engancharse, porque el atletismo, bueno, tiene una vida útil, una edad, y esos 18 años, pues donde realmente uno tiene que decidir si dedicarte, no en exclusiva, yo lo tenía claro, mis padres me lo dijeron, es decir, los estudios nunca se pueden dejar,
pero sí que es verdad que priorizan los entrenamientos en estos años que vienen por delante y la carrera te la va sacando poco a poco. Entonces ahí es donde realmente veo yo ese cambio. Ahí empiezan a salir las marcas, bueno, los resultados deportivos mejores, empiezan, bueno, los patrocinios, los clubes, empieza uno a verle algo más de sentido económico por lo menos, porque al final esto también llega a un punto que es tu trabajo y Claro. si no tiene, bueno, pues repercusión económica, pues no puedes mantenerlo porque es muy difícil, ¿no? Y a partir de ahí, como tú bien dices, pues bueno, empiezo ya en esa Champions League del atletismo o de lanzamiento de peso, y que aunque es muy breve en el sentido, vamos, son muchísimos años los que llevo en el atletismo, pero es verdad que uno cuando está en plenitud, pues como que pasa el tiempo muy rápido, ¿no? Ahora ya que estoy yo en el declive, que estoy mayor y he hecho la vista atrás, digo, joder, qué rápido pasó la época buena, qué rapidísimo pasó. Pero claro, yo creo que era eso, ¿no? De lo feliz que está uno, pasan los días uno detrás de otro. Y ese lanzamiento, lo máximo en el ámbito europeo, ese día, esa tarde, más inolvidable, cuéntamela por lo menos en un minuto, ¿cómo lo recuerdas hoy? Bueno, pues fue el Campeonato de Europa en Zúrich, fue algo idílico que no se me olvidará. No fue mi mejor marca, mi mejor marca la había hecho 2 semanas antes, son 21.07, pero sí que es verdad que lancé 20.80, es decir, 30 centímetros menos, pero me dio la plata en un Campeonato de Europa, algo que no había conseguido ningún atleta hasta entonces, que yo desde luego no me lo podía pensar antes de ir a esa competición. Bueno, más o menos tú sabes que vas bien o te haces unas quinielas mentales, pero nunca pensé eso. Y bueno, pues fue idílico. Estar allí con toda la familia que pudo viajar conmigo sin que ellos mismos tampoco fueran conscientes, obviamente, del desenlace al final. Vivirlo con ellos pues fue algo muy emocionante y no se me olvidará la vida ni a mí ni a ellos, sobre todo a ellos que cada 2 por 3 ponen fotos ahora después de tanto tiempo recordándola y bueno, a uno se le saltan las lágrimas. Y, y sigo en ese ámbito y sigo en, bueno, esa época, un poco más, un poco menos. No creo que tampoco entrara dentro de tu imaginación llegar a ser deportista olímpico, o sí, o te lo ponías como meta. Bueno, he tenido la suerte de ir a 2 Juegos Olímpicos, los de Londres 2012 y los de Brasil 2016. Ese campeonato de Europa que te comentaba fue en el 2014, justamente fue en medio de esas dos épocas, pero bueno, si nos remontamos 2 años antes al de Londres, pues bueno, era el objetivo, en ese año, el objetivo que todo deportista querría tener. Yo sí que te soy sincero, no te lo digo engañando, que en mi vida podía pensar, obviamente antes de ir, que lo iba a conseguir, pero es verdad que cada día o cada semana que iba pasando y te iba acercando a esa marca, pues lo veía cada vez más cerquita, ¿no? El problema del atletismo y de muchos deportes individuales es que, bueno, al fin y al cabo, la parte buena es que si tú lanzas en este caso, pues ya sabes que vas a ir, pero si te sale mal la historia no le puedes echar la culpa al entrenador o no te han seleccionado. Me explico, esto es un deporte individual donde tú mismo te marcas los objetivos y las marcas están ahí. Entonces, bueno, el jugártela ese año que lo ves tan cerquita, no lesionarte, porque una lesión pues te trunca toda la planificación. Cuando lo conseguí, pues fue algo que no se me olvidará en la vida. Y ahí sí que es cierto que competí, no me salió nada bien esa competición, pero yo era el hombre más feliz del mundo por estar en unos Juegos Olímpicos. Y ahí sí que me hice la promesa de decir, bueno, espero que no sean los únicos, tengo que ir a otro y quitarme esta espinita de haber ido a unos Juegos, pero hacerlo bien y quedarme satisfecho. Y mira, tuve esa oportunidad en el 2016, que la verdad que salió bastante bien. Y ahí sí que no hice más promesas porque sabía que las siguientes de Tokio serían difíciles. Y ahí estamos este año. Bueno, ahí mira, ahí tengo una coincidencia contigo. Yo también he ido a Río de Janeiro, pero no como deportista olímpico. Pero seguro que disfrutaste también. Lo pasé muy bien, sí, sí, está bien, lo pasé Muy muy bien, bien, es muy cierto, bien. es cierto. A ver, no todos los días uno tiene la oportunidad de charlar, más que entrevistar a quien considero un amigo, pero fundamentalmente en este ámbito deportista olímpico. Y sobre todo en deportes individuales, lo que tú dices. El deporte en equipo, el fútbol, el baloncesto, siempre permite que un goleador ese día te salve, que un portero equilibre un poco la balanza, en fin. Siempre, inexorablemente en los últimos años, se hablan del doping, prácticamente de la mano relacionado con los deportes, evidentemente no con todos, claro, pero sobre todo en los deportes individuales, y mucho más en la carrera de los 100, y etcétera, etcétera. ¿A ti te ha pasado cerca? ¿Lo has convivido? No te pido detalles, pero eso no existe, yo nunca lo vi, No, o no. te pareció algo raro. Yo te soy sincero, a nosotros probablemente a lo mejor, bueno, no lo sé, no me quiero infravalorar, no te iba a decir que a lo mejor no he tenido el nivel o no me lo he planteado, obviamente por mi cabeza. Eso no es que nunca haya pasado, sino que es verdad que nosotros dentro de los propios deportistas, pues como un tema de deshonra, bueno, supongo que eso está más que obviamente interiorizado delante de la gente, pero es cierto que es una lacra que tenemos y sobre todo en nuestro deporte como el atletismo, ¿no?
No lo he vivido en primera persona, gracias a Dios, ni que alguien me lo haya ofrecido, ni que ningún compañero de mi alrededor dentro del lanzamiento lo haya tenido, pero sí que es cierto que compañeros de selección de otras pruebas, pues sí que nunca he tenido la relación directa con alguno de los que ha dado positivo, pero obviamente he compartido con él pues competiciones y demás, y se te queda un cuerpo de decir, pues no sé, es como si te hubieran fallado, obviamente, Mm. porque es que, no sé, el tema de las trampas lo vemos todo muy lejano y obviamente hay muchísimo dinero en juego en todas estas cosas, ¿no? No es tontería y la gente se le pasa por la cabeza porque es verdad que durante muchísimo tiempo ha habido una impunidad pues muy grande, ¿eh? Yo eso sí que lo he vivido durante muchos años, la evolución de lo que son los controles antidoping y demás, y te puedo decir que al principio de mi carrera deportiva, pues, porque era así las normas, ¿eh? El médico te llamaba, te toca un control, cuando te viene que lo hagamos bien, hoy, mañana, pasado, tú ponías la fecha, o sea, te puedes imaginar a un punto que es en el que estamos ahora, en el que tenemos la obligación de avisar 1 hora al día durante toda tu vida, mientras estés en el atletismo, que tienes que estar disponible. Es decir, nosotros tenemos una aplicación en el móvil, tú tienes que estar, yo en mi caso, de 7 a 8 de la mañana he puesto que tengo que estar en mi casa. Si voy de viaje a algún lado, tengo que avisarlo. Si me pongo mal y voy al médico, tengo que notificarlo, porque si se presenta el... De hecho, ya tuve un problema en su día. Puedes cometer 3 fallos, es decir, que son, en realidad, son benévolos en ese sentido, que no cualquiera que se le escape un día a ponerle la fecha te dan positivo. Yo recuerdo que tenía puesto de 8 a 9 por aquel entonces, cuando iba a la universidad, me adelantaron una de las clases y me fui, vinieron a hacerme el control y no estaba. Y te ponen un aviso, al tercer aviso te sancionan durante 2 años. O sea, que tonterías no son ninguna, lo pasas realmente mal. Por eso la persona que se escapa sabe perfectamente si te equivocas 3 veces seguidas que algo malo está pasando. Pero sí que es cierto que te lleva a una desilusión grandísima y mancha sobre todo el deporte, porque todo el mundo al final, yo lo hago igual en otros deportes, ¿no? Pasa en el atletismo y pasa en el ciclismo también muchísimo. Pues mete a todo el mundo en el mismo saco, ¿no? Ve a un ciclista, este está dopado, no se puede caer en ese error que caemos todos, pero es cierto que al final, si hay tantísimos casos, pues como que la gente al final se termina aburriendo. Con lo cual, bueno, aunque ahora está muchísimo más controlado, me da la sensación de que los tramposos van por delante de la ley, como en toda la vida. Vamos a una parte más bonita. He visto alguna imagen con Rafa Nadal a la distancia, uno lo ve de una manera, parece el ser perfecto, el símbolo perfecto, ya no solamente el deporte. ¿Es tan así? ¿Tuviste un trato más afín? ¿Te dejó esa sensación? Pues, pues mira, es que no puedo decir palabras malas, es decir, es impresionante y lo cuento a la gente porque, bueno, el desfile inaugural, esa foto fue del desfile inaugural de los Juegos Olímpicos, que él era el abanderado. Bueno, es verdad que lo que se ve desde la tele no dejan de ser un minuto, que es cuando sale la selección por el estadio, damos la vuelta y poco más. Pero eso en realidad detrás lleva como 3 horas y media de adelanto, donde nos llevan efectivamente allí. Bueno, en este caso era en el estadio de Maracaná, nosotros estábamos en el Maracanito, que le llaman, que es uno cubierto chiquitito, donde estábamos toda la selección esperando. Y eran 3 horas de reloj allí esperando, porque todo lo hacen con muchísimo tiempo de antelación para que no falle nada. Bueno, pues el tío estaba durante 3 horas antes de reloj, todo el mundo, pero no solo de nuestra selección, de todas las selecciones, te puedes imaginar, echándose fotos. Y no le vi ni una simple mala cara, pues estaba yo harto, lo tenía relativamente cerca, de decir, por Dios, dejarlo ya, ¿no? Ya va siendo hora. El tío no cambió la cara en ningún momento, con todo el que venía una foto y para eso todo el mundo nos sirve, ¿eh? O sea que al final el tío, yo creo que es el reflejo de lo que muestra. En este caso no hay ni trampa ni cartón. Hablabas, mientras te escuchaba ahora, me recordaba una de las experiencias más fantásticas e inolvidables que he tenido como periodista en Mar del Plata, en Argentina, en los Juegos Deportivos Panamericanos del 95, que es algo así como una olimpiada más pequeña, pero el espíritu es el mismo. Recuerdo los taxistas marplatenses no cobrándole el viaje a los cubanos, porque no, que era todo el espíritu panamericano, como decíamos, el espíritu olímpico, y es una sensación increíble que evidentemente se va dibujando terminando rápidamente, ¿no? Además de agradecerte esta charla, ha sido muy lindo dar una vuelta y contar la parte no tan bonita, que no te ha tocado vivirlo directamente, y personajes como Nadal. ¿Has coqueteado con la política? ¿O la política ha Bueno, he coqueteado contigo? ¿Cómo tenido, es? A ver. pues no sé, algo mutuo, mitad y mitad. No, a mí es cierto que siempre me ha gustado mucho de toda la vida de Dios. En mi casa se ha seguido mucho el tema de la política. Yo estudié economía, que quieras que no, también está relacionado. Y es una cosa, más allá de los partidos y demás, me ha gustado siempre estar informado y estar puesto. Es verdad que cuando ya era joven me encantaba con los profesores de historia y demás hablar y entrar en debate siempre, obviamente, sano. Eso es toda la vida de Dios.
Y bueno, después tuve la oportunidad, gracias al deporte, obviamente, y a una imagen relativamente simbólica y siempre en puestos simbólicos, ¿no? Siempre solía cerrar las listas del Partido Popular, que me dieron la oportunidad, tanto Elías Bendodo como Paco de la Torre, sobre todo el alcalde. Y bueno, han sido tres legislaturas donde he cerrado esa lista y la verdad que aunque han sido momentos muy cortitos, porque al final la campaña electoral pues, dura 3 semanas, un mes como mucho, muy intensa. Te das cuenta, obviamente, lo vives desde la distancia, porque como te digo, en esos puestos no te dan derecho, obviamente, a dirigir ni nada, pero te das cuenta, obviamente, del trabajo de la política, que muchos tenemos desdibujado y todos tendemos a criticar al político de turno, no del partido que sea y demás. Pero oye, no todo el mundo sirve para eso, ¿eh? La gente se cree, habrá de todo, pero la gente, yo por lo menos lo que he vivido, de que los políticos no trabajan, de que los políticos son unos flojos, y me gustaría que vieran las agendas de muchos de ellos con lo que yo he compartido en el deporte o simplemente en la campaña, y eso te digo yo a ti que no hay quien lo aguante, y familia probablemente que lo aguante, es decir, quien tenga hijos y esté casado, no es fácil estar siempre liado, con lo cual, bueno, siempre me voy a quedar con la parte positiva, que es la que yo intento quedarme de la política, que también tendrá muchísimas negativas, pero bueno, fue una experiencia peculiar y bonita, desde luego. Bueno, hoy por hoy, no solamente Málaga, con José Luis Parada Romero, ex árbitro internacional al frente del Carpena, con Javier Imbroda al frente del área de deporte o uno de los referentes de la Junta de Andalucía, es decir, y hay otros países, quizás habría que citar a Estados Unidos, donde siempre buscan las figuras deportivas para que vayan de la mano con la política. ¿Te gustaría en un momento ya no ser tan representativo, ir un poquito más allá como un candidato más involucrado con la política o no lo has pensado? Bueno, obviamente cuando estaba en esa época que toca las elecciones y demás, uno se pone siempre en el papel y quieras que no, pues alguna vez me lo he imaginado. No te diría que es una cosa que me apasione como tal, pero sí que es verdad que sería bonito, pues no sé, sobre todo, bueno, como tú bien has dicho, que en cada puesto deportivo, o sea, político, pues lo mejor sería que hubiera una persona pues relacionada con el mundo. No te voy a decir un experto porque la palabra experto es muy grande, pero por lo menos que haya vivido el deporte. Yo creo que eso es fundamental. Ahora cuando hablábamos de los problemas sanitarios y demás, los ministros que hemos tenido y este tema ahora con la pandemia, pues bueno, lo que se exigía probablemente si hubiera sido un médico o una persona sanitario ser ministro de Sanidad, probablemente hubiera resuelto muchos problemas. Está claro que no es obligatorio que un deportista para llevar deporte tenga que ser deportista, ¿no? Pero yo creo que ayuda bastante, obviamente, si aparte eres buen gestor. Por ese ámbito, pues mira, sería bonito hacerlo, pero también es verdad que es dura la política, ¿eh? Y que al final hay muchas cosas detrás y que, bueno, en fin, el mundo es complicado. Uh -huh. Para ir terminando, agradecerte esta charla tan amena y más un placer que la podamos compartir con mucha gente. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en el día a día? Porque sé, me consta, las charlas en los colegios, en esta época donde casi todos los padres o muchos de nosotros pretendemos que si más o menos le pega bien el balón, sea Messi o Ronaldo, o Neymar o el que sea, si va bien con la raqueta y si es zurdo mejor, mira, va a ser una edad, no digo que todos los padres ni todas las madres, pero la gran mayoría, y a veces cuesta mucho trabajo que entiendan que habrá millones de Messi, millones de Nadal, millones de Gasol, etcétera, etcétera, y probablemente llega uno, y no solamente por condiciones deportivas, por un montón de factores y circunstancias. El último minuto es para que tú nos hables a los padres y por lo menos alguna sugerencia por dónde ir y no meterle tanta presión a los niños y a las niñas en muchos ámbitos, no solamente el deportivo. Efectivamente, nosotros, como tú bien comentas, tenemos una labor que es, gracias al Ayuntamiento de Málaga también, el tema del fomento, en este caso, obviamente, pues del atletismo, que es nuestro deporte, y donde intentamos, bueno, pues enseñar a los niños, porque como tú bien dices, están bombardeados de los deportes que obviamente son los que salen en la tele mayoritariamente, como el fútbol, baloncesto y demás. Oye, que al final el objetivo nuestro es que los niños practiquen deportes, que esa es la primera base, que estén más en la calle y más aprendiendo de los valores que da el deporte, pero dentro del deporte pues que vean que efectivamente hay algo más allá que el fútbol. Entonces nosotros el atletismo intentamos acercárselo a los niños, les hacemos, bueno, aparte de contarles un poquito la experiencia nuestra personal en el tema del deporte, lo que nos ha ayudado a practicar nuestra especialidad, el lanzamiento de peso y después múltiples especialidades que da el atletismo. Entonces en esas jornadas pues intentamos que los niños se acerquen, que muchas veces es difícil. Hoy en día la sociedad está cambiando muchísimo. Yo te digo, me vuelvo a poner otra vez como una abueleta hablando en mi época. En mi época no es que se hiciera mucho más deporte, pero sí que se hacía, pero es verdad que a medida que pasan los años te das cuenta como, bueno, la vida va dando
otro giro. Ahora se llevan los e-sport, ¿no? Los deportes estos durante la pantalla, que tú con la videoconsola juegas, oye, que tiene una cantidad de gente, de seguidores, pero hombre, llamarlos probablemente e-sport, pero compararlos con el deporte yo creo que casi que no ofende, ¿no? Al final hay tiempo para todo. El niño, yo creo, o la niña tiene que salir a la calle y efectivamente relacionarse con la gente y que le dé un poquito el aire, y eso es lo que nosotros estamos intentando, fomentar ese tipo de deporte, que es complicado, porque ya te digo que hoy en día con el internet y los móviles, sacar a una persona de casa con el frío que hace ahora es complicado. Estimado don Borja Vivas, ha sido un placer, como siempre, y esperemos que nos podamos ver muy prontito, pero ver, ¿vale? No solamente virtual. Te mando un gran abrazo, Totalmente. Borja. Don Julio, muchas gracias. Un Hasta abrazo. pronto, muchas gracias. Gracias.